Continuamos con nuestra agenda de entrevistas con un importante invitado, que es el viceministro estratégico del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, Daniel García. Y antes de iniciar con todo el labor que realiza este nuevo superministerio, queremos preguntarle qué realiza desde el Viceministerio Estratégico del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Obviamente hay diferentes instituciones que han sido creadas, hay otras que se han fusionado, eliminado, parte del plan de optimización del Estado presentado por José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, en los últimos meses. Exactamente de dónde viene este viceministerio, cuáles son sus cualidades y qué es lo que necesita hacer usted en su trabajo diario. Bienvenido, viceministro García. Muchas gracias, Andrés, Verónica, buenos días a todas las personas que nos escuchan hoy. Bueno, es una pregunta muy interesante la que me haces. El presidente desde el día uno que tomó el poder siempre pues nos ha insistido en el tema de la eficiencia, ¿no? De la eficiencia institucional. Para la eficiencia, evidentemente, se ha venido dando un proceso de reestructuración de las entidades del sector ejecutivo. Entre ellas, pues recordarán que antes existía el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición. Estas dos instituciones hicieron una que formaron el Ministerio de Desarrollo Humano y en ese momento, y quienes también, para quienes son conocedores de la estructura que tenía en su momento el Ministerio de Inclusión Económica y Social, le hacía falta el área gobernante, ¿no? El viceministerio estratégico viene siendo esa área gobernante que de alguna manera también supervisa y controla los servicios que por un lado se dan desde el Viceministerio de Desarrollo Social y los bonos, pensiones o emprendimientos que también se dan desde el área de desarrollo económico. Em, Además, evidentemente, de haber asumido gran parte de las atribuciones que tenía y competencias que tenía la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición. Y aquí te voy a dar como ejemplos muy prácticos. Nosotros tenemos una subsecretaría de datos. Tal vez te pongo esta porque es el más sencillo de comprender. Esta subsecretaría de datos está permanentemente monitoreando los datos y haciendo análisis respecto a las coberturas, respecto a cómo estamos en la entrega de bonos, respecto a cuántas personas están entrando a cobrar un bono y cuántas personas están saliendo. Es decir, es esta área analítica, ¿no? Que te empieza a generar insumos para que puedas direccionar estratégicamente la gestión. Entonces, em, evidentemente tenemos un gran componente y que es súper importante de primera infancia. Somos el ente especializado en la articulación para garantizar que los servicios de primera infancia se brinden y se brinden de manera adecuada, oportuna y eficaz. Pero también tenemos todo este rol, como bien lo dice el nombre, estratégico, ¿no? De hacia dónde deberíamos direccionar los servicios, también revisar el tema de los bonos, es decir, si hay alguien que se está quedando por fuera, por qué se está quedando por fuera. Todos estos análisis complementarios que tal vez en el día a día de quien provee el servicio no tienes la oportunidad de hacerlo, ¿no? Interesante. Quiero detenerme un poco más en el tema estratégico, pero antes, la Secretaría de Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil era una secretaría que no implementaba demasiadas cosas, sino que coordinaba con las otras instituciones, porque para atacar la desnutrición crónica infantil tienes que coordinar con salud, con el MIES, ahora Ministerio de Desarrollo Humano. Usted tiene ese mismo Es labor exactamente. de estar conectado y cómo ser un viceministerio y no una secretaría puede afectar esa coordinación o las decisiones que usted tome. Bueno, la evidencia nos muestra que no se ha afectado de ninguna manera. Es decir, las articulaciones las seguimos haciendo. De hecho, algunas cosas las hemos mejorado. El seguimiento al plan intersectorial de desnutrición se está dando con mayor rigurosidad. Hemos generado estrategias que, por ejemplo, te voy a dar un caso práctico. Nosotros identificamos que hay niños que salen de nuestros centros de desarrollo infantil o del servicio Creciendo con Nuestros Hijos, que son las famosas CNHs, pero que esos niños no formaban parte del sistema educativo formal. Entonces, esa es una acción pura de articulación, ¿no? Nos dimos cuenta que salían de un servicio, pero que no entraban en otro. Empezamos a investigar, a hacer el análisis de datos, que por qué pasaba esto, y además también nos interesaba desde el punto de vista del cuidado del niño, ¿no? Si es un niño que yo lo vengo cuidando en un CDI ya 2, 3 años,
voy garantizando su alimentación balanceada, adecuada, lo tengo alejado de la desnutrición crónica infantil, sale de mi centro de desarrollo infantil y no ingresa al sistema educativo, es un riesgo. Entonces, hicimos los análisis, pudimos averiguar qué era lo que sucedía, nos dimos cuenta que había una decisión muchas veces de algunos padres de salir del CDI, pero no entrar inmediatamente al sistema educativo por un montón de razones, ¿no? Entre ellos muchos mitos. Es que está muy pequeño, es que no me lo van a cuidar como me lo cuidan en el CDI. Entonces, hicimos una campaña con el Minedec, hicimos una articulación con el Minedec, porque por un lado fue comunicacional, pero por el otro lado también fue técnico. Y ahora nuestras educadoras de CDI y de CNH, en el momento que el niño sale del CDI, o sea, es decir, cuando cumple los 3 años ya tiene que graduarse, digámoslo, de alguna manera del CDI o del servicio CNH, ella lo puede inscribir directamente en el sistema educativo formal. Es decir, ese padre o esa madre ya no tiene que ir al distrito, ya no tiene que ir por un cupo, sino que automáticamente tiene un cupo garantizado en una unidad educativa cercana a su domicilio. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo nosotros seguimos articulando y cómo no se necesita en realidad una secretaría, sino una instancia técnica que termine de articular estos procesos. Evidentemente, nosotros tenemos unas autoridades como la ministra Yeliver, como la vicepresidenta de la República, que en su momento fue la secretaria técnica de Ecuador Crisis sin Desnutrición, que lleva esta bandera hasta el día de hoy y con quien nosotros pues trabajamos en equipo y es a la persona que normalmente nosotros le ponemos la bandera cuando hay un nudo crítico que tal vez no se puede destrabar a nivel de ministro, sino que pues lo tenemos que elevar un poco. Es ella la figura quien destraba este tipo de cosas. Queda clara la actividad que usted realiza en el ámbito interinstitucional, sobre todo con las facultades que antes tenía la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil. Sin embargo, también quiero entender el tema estratégico. ¿Cuál es el plan estratégico que se tiene ahora en el mega super Ministerio del Desarrollo Humano y Trabajo? ¿Y cuál es esa asistencia social que quiere implementar Daniel Noboa? Porque a veces no se entiende, a veces parece que es demasiado asistencialista, donde se tiene que activar un bono o una beca por ciertos momentos, después quitar eso. ¿Cuál es el Sí, plan a mediano y largo plazo? ¿Cuáles son las políticas públicas que se debe implementar? Y usted como cabeza de quien tiene que plantear toda la estrategia. lo que pasa es que comunicacionalmente los bonos tienen mucho impacto, ¿no? Entonces uno habla de un bono y inmediatamente todo el mundo regresa a ver. Sin embargo, nosotros estamos desde hace un año, sí, un año y medio, en la construcción de un piso de protección social, que es la política pública que los países desarrollados normalmente tienen. Es decir, hay un conjunto de garantías básicas que el Estado debe brindarte para que tu situación no empeore. O sea, si tú ya estás en pobreza, no pases a pobreza extrema. em, y si estás en pobreza extrema, pues garantizar que tú más bien puedas ir ascendiendo en esta curva. Ahora, lo que me acabas de preguntar, ¿cuál es la estrategia? Al fusionar ambos ministerios, está clara un poco cuál es el camino que ha decidido el presidente también. Si tú te vas a las corrientes filosóficas, la reducción de la pobreza se va por dos lados, ¿no? La redistribución de la riqueza si te vas hacia la izquierda y la generación de empleo si te vas hacia la derecha. El presidente lo que ha logrado es ser muy pragmático y crear esta institución que se llama Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Es decir, nosotros atendemos a una gran cantidad de población que se encuentra en pobreza extrema, pero nuestra función es sacarlos de ese estado en el que se encuentran y que puedan o emprender o formar parte de la empleabilidad formal. Entonces, hacia allá vamos, hacia allá van las estrategias que se están construyendo. Y ahí te voy a poner un ejemplo súper claro. Nosotros tenemos un producto que le vamos a cambiar el nombre, estamos en eso, pero hasta ahorita se llama Crédito de Desarrollo Humano. El Crédito de Desarrollo Humano es la unión del bono de desarrollo humano, ¿no? O sea, cuando una persona está en pobreza extrema, puede cobrar su bono de desarrollo humano, que son $55 mensuales, y el crédito lo que hace es no te voy a dar los $55 mensuales, sino que te los voy a acumular por 12 meses o por 24 meses y te lo entrego anticipado. Cuando nosotros llegamos al gobierno que nos dimos cuenta que este era
un producto que estaba siendo mal utilizado, porque recibían los $1.300 o los Les $600 gastaban el consumo. en cualquier cosa, en televisor, ahí entra la subsecretaría de datos, por ejemplo, ellos te averiguan, ¿no? Entonces, se veía que compraban un teléfono, un viaje, un televisor, es decir, Yo fuera ese. bueno, contigo lo que hicimos fue trabajar, ¿no? O sea, con personas así, lo que hicimos fue trabajar y les dijimos, mira, para acceder al crédito tienes que capacitarte, tienes que ir a unas capacitaciones de educación financiera, de marketing. Es decir, lo fuimos llevando hacia el emprendimiento. Nosotros tenemos el dato y permíteme leer. Nosotros desde el 2024 hicimos un corte. Bueno, primero hay un dato que es interesantísimo, que de los 143.317 créditos que se han entregado desde que el presidente no va a estar en el poder hasta la fecha, el 94% son beneficiarias mujeres. Eso es un dato súper importante. Pero volviendo al dato específico, nosotros hicimos un corte desde el 2024 hasta la fecha con 35.000 usuarios que tenían actualizado su ficha de registro social. ¿Qué nos permite eso? Hacerle seguimiento si su puntaje está creciendo o está decreciendo. De esas 35.000 usuarias, 10.504 crecieron de forma positiva, o sea, ascendieron en la curva. Es decir, o dejaron de ser extremadamente pobres para ser pobres, o ya no son pobres. Entonces esto ya lo tengo como una evidencia, o sea, esto ya no es una narrativa, esto es un dato con número de cédula, nombre y apellido. Entonces, ¿cuál era la dificultad cuando éramos solamente Ministerio de Desarrollo Humano? Ahora, ¿qué hacemos con esta persona? Porque claro, tú cruzas el umbral estadísticamente, ¿no es cierto? Pero sigues viviendo tal vez en un lugar complicado, en un barrio pues donde la violencia o donde las oportunidades no son las mejores, pero estadísticamente ya tú mejoraste porque mejoró en algo tu nivel de ingresos. Ahora, siendo una sola institución, yo sí puedo articular de una manera tal vez más sencilla con el Viceministerio de Trabajo. Y ese emprendedor puede acceder a un programa que ya no necesariamente esté atado a las personas que están en pobreza o pobreza extrema, o puede ser parte de la empleabilidad formal, ¿no? Interesante. Entonces, aquí está, digamos, cómo se cierra el ciclo. Ahora, nuestros servicios son súper variados. Primero que nosotros tenemos prácticamente 2 millones de usuarios de servicios en servicios y en transferencias no contributivas. Em, pero de ahí tenemos servicios a niños a primera infancia, como lo dijimos hace un rato, a personas con Ujú. discapacidad, a adultos mayores, tenemos protección especial, es decir, nosotros tenemos un espectro amplio de la protección social y lo que buscamos es que ese ser humano, esa persona que en algún momento o en este momento necesita ayuda del Estado, pues darle las herramientas necesarias para que salga de esa situación. Viceministro, quisiera conversar un poco de los hitos de su gestión, un poco cómo van avanzando en cosas que son importantes. Por ejemplo, la desnutrición crónica infantil. ¿Qué porcentaje de avance real registra la meta de reducir esta desnutrición crónica al 15,27% fijada para 2029? ¿Cómo estamos avanzando en ello? Bueno, mira, el último dato que tenemos es el del 2024. Recuerden que la encuesta de desnutrición se da año caído. La del 2024 está en 19,3, es decir, bajó casi un punto. Estamos esperando los resultados del 2025. Por ahí en octubre deberíamos tener noticias. Creemos que las noticias van a ser buenas y no porque yo me haya ido al INEC y haya preguntado cómo van los resultados, sino porque nosotros tenemos algunos indicadores de resultado anteriores Ujú. a. Entonces, por ejemplo, si la cobertura de niños sanos está positiva, yo puedo ir suponiendo que la desnutrición crónica va a estar disminuyendo. Si Claro. las coberturas de vacunación también están positivas, pues seguramente vamos a ir mejorando. Si la deserción al sistema educativo es bajo, pues sé que la desnutrición crónica seguramente va a bajar. Sí, ahora, nosotros estamos tratando la desnutrición, no, estamos tratando de cambiar el enfoque porque antes era como el gran enemigo la desnutrición, Ujú. sobre todo la desnutrición crónica, y en efecto es un gran enemigo, pero en esta articulación de la que hablamos, también nos dimos cuenta que hay otros factores relacionados a la desnutrición, y por eso es que dimos el giro hacia la primera infancia, ¿no? Cuando hablábamos de desnutrición crónica nos quedamos en niños de 0 a 2 años Claro. y ampliamos este rango
a la primera infancia, que son niños de 0 a 6. Y, por ejemplo, ¿cuántas de las metas del Plan Nacional de Primera Infancia se han ya implementado formalmente en territorio? Bueno, prácticamente todas, porque bueno, primero que nada el plan aún no sale, el Plan Nacional de Primera Infancia esperamos salga este mes de agosto. Lo estamos construyendo y ahí me permito hacer un paréntesis porque es la primera vez que el país va a tener un plan de primera infancia y eso es importante recalcarlo. A veces uno en el día a día asume productos como que uno más, ¿no? Claro. Pero sí es importante mencionarlo. Este es un plan que estructura todos los servicios que se deben dar hacia la primera infancia. Y es un plan que va a determinar por un periodo de tiempo largo cómo se van a brindar estos servicios, si estos servicios tienen recursos, si no tienen recursos. Cada una de las metas que están establecidas en este plan serán de cumplimiento obligatorio, serán expuestas en el Comité de Primera Infancia. También hay una instancia donde las autoridades se reúnen y no está solamente el Ejecutivo, está Congope, está Conagopar, está AME, porque ellos también son corresponsables. Bueno, cuando hablamos de desnutrición todos somos corresponsables, Por supuesto. evidentemente, pero quienes tomamos la batuta somos nosotros, ¿no? Como ejecutivo. Y sin duda alguna, la articulación de actividades que se terminan aterrizando en metas es el pilar fundamental para nuestro seguimiento. Entonces, no te podría decir que es que estamos construyendo indicadores y metas que nunca antes se hayan pensado. No, más bien lo que estamos haciendo es reestructurando, organizando los esfuerzos que cada institución muchas veces hace por su cuenta Ujú. sin tener en consideración que la ejecución o la falta de ejecución de una actividad va a tener un impacto importante en el plan. Entonces, es como ponernos todos de acuerdo, decir, amigos, este es el plan, hacia allá vamos. Este es el objetivo que queremos cumplir. Estas son las metas que nos hemos establecido para ello. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, seguimos adelante. Porque cuando no existen este tipo de productos, evidentemente cada cartera de Estado va ajustando los servicios de acuerdo a sus necesidades, a su presupuesto. Entonces pueden estar haciendo cambios constantemente. Claro. Una vez que están en el plan, pues ese plan hay que cumplirlo. Y, por ejemplo, de lo que estamos hablando, ¿qué indicadores de calidad y procesos internos se han optimizado desde que usted está como viceministro? Mira, antes de hablarte de indicadores específicos, me gustaría hablar un ratito del SUSEN. Nosotros tenemos un sistema de seguimiento nominal, ¿sí? Que genera alertas. Esto a veces es muy técnico, pero me he dado cuenta que a la gente también le gusta, y es porque este sistema me genera alertas. Entonces, alertas con nombre y apellido. Ujú. Entonces, el niño Pedro Pérez que vive en el Inca o en el Comité del Pueblo. El niño Pedro Pérez, supongamos que deja de asistir al Centro de Desarrollo Infantil. El SUSEN me genera una alerta. Ok. Entonces, por eso antes de responderte con un indicador específico, que eso que te acabo de decir ya es un Claro. indicador, el SUSE me permite hacer eso y generarle la alerta al dueño del servicio que corresponde. En este caso te puse el ejemplo de desarrollo infantil, entonces yo me contacto con el subsecretario de desarrollo infantil y le digo, este es el listado de tus niños que están dejando de asistir a centros de desarrollo infantil. Claro. Te toca averiguar qué está pasando. Si es que el centro está cerrado, si Ujú. es que hay algún problema allí, o si es un tema puntual de que la situación económica de la familia está complicada y no lo pueden llevar, no sé. Es decir, a eso nos dedicamos. Y el SUSEN puede generar alertas a todas las instituciones que forman parte del plan, especialmente a Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, Registro Civil, es decir, a las instituciones que forman parte de la estrategia. Muy importante. ¿Algo más con el viceministro, Andrés? No, señor viceministro, encomendarle a que haga un buen trabajo, que trabaje de manera estratégica a largo plazo y que poco a poco logremos sacar de la pobreza a tantas personas que lo necesitan a cargo de un super mega ministerio como el Sí, suyo. y sabes que, perdón que te corte el cierre, pero aquí hay el presidente Daniel Noboa ha sido muy claro en cuanto a la prioridad hacia la primera infancia. Y esto es importante recalcarlo porque nosotros cada año para la primera infancia y para desnutrición crónica infantil hemos tenido un presupuesto mayor. Y eso se dice fácil, pero yo entiendo que los esfuerzos que se han tenido que hacer para que nosotros hoy tengamos ese presupuesto no es tan sencillo. Y no es solamente una narrativa, o sea, es una decisión política a largo plazo, inclusive el presidente pensando más allá de su periodo de gestión o de sus periodos de gestión como presidente, porque los resultados de una alta inversión y de una adecuada articulación
en niños de 0 a 6 años no se va a ver ahorita, evidentemente. Por supuesto, agradecemos al viceministro Daniel García por este espacio y queda claro que el éxito de esta gestión no se mide únicamente por los millones que se invierten en el presupuesto, sino por el impacto real y sostenible en la reducción de la desnutrición crónica infantil, la protección de la primera infancia y bueno, estaremos atentos sin duda al cumplimiento de esas metas, que sea Claro un que sí. éxito. Gracias, viceministro, por estar Muchas aquí. gracias por la invitación. Su éxito va a ser el éxito del país completo. Gracias.